Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Hoy ya es septiembre 29, mañana 30, lunes. Termina la faena de septiembre, dándole gracias a Dios, con acción de gracias. Igualmente, recibiendo un mes de octubre con fe. Claro, no es para dónde vamos, es con quién vamos. Yo no le diría, hay cosas que uno lee en la Biblia, yo no le diría curiosas, sino profundas, extraordinarias. Como la que leí la semana pasada. En Éxodo, Moisés saca excusas a Dios para no ir a Egipto. Y luego de que Dios rebate cada excusa, Moisés decide ir y finalmente va al camino, toma a su esposa, lleva a sus hijos y estando en una tienda, Dios aparece y dice, y quiso Dios matar a Moisés. Qué interesante. Dios nos dio la vida y Dios nos va a matar, así de sencillo. Pensé yo, si Dios decidió matar a Moisés, ¿cuántas veces ha decidido matarme? Pero Dios no mata a Moisés, al contrario, lo honra, lo bendice, lo llama y aparece en la transfiguración de Cristo. O sea, la relación de Dios y Moisés era hermosa, preciosa. No había hombre más manso que Moisés. Pero aún así dice que quiso matarlo. Razones tiene Dios para matarnos a nosotros, eso sí, no lo dude usted. Pero es interesante, es interesante. Finalmente no lo mató, ¿no? No lo mató. Al contrario, lo bendijo y le dio un lugar preponderante en la Biblia a Moisés. Esto es un dato interesante de las cosas de Dios y cómo sabemos que Él es Dios, que nos dio la vida y que también piensa a veces en matarnos por alguna razón. Como les decía, pues seguramente yo me la he ganado muchas veces, ¿no? Pero Dios ha decidido seguramente no hacerlo, ¿no? Y aquí estoy, hasta que Él diga, por supuesto. Lo interesante también de esta historia es que el que la escribe es el mismo Moisés. O sea, es como si Moisés dijera, y Dios pensó en matarme a mí un día. ¿Sí o no? Chévere eso. Vamos a orar y compartimos algo diferente en Proverbios. Espíritu Santo, gracias por bendecirnos y por guardarnos y por prestarnos la vida hoy otra vez, ¿no? Sabiendo que tú eres el dueño de ella, el que la quita, el que la pone. Amén. Vamos a leer en la Escritura, en Proverbios, capítulo 9 de Proverbios, en el versículo 1. Se me está bajando un poco este tema. Y dice en Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Ah, qué interesante. La sabiduría edificó la casa, ¿sí o no? Y labró sus 7 columnas. Y bueno, la pregunta es, ¿y cuáles son esas famosas 7 columnas? Y cuando empezamos a leer Proverbios, y la última es la de Santiago, que está en Santiago, es muy interesante. Leyendo y leyendo y leyendo, esas 7 columnas están escritas en la Biblia. Una de ellas es, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí está el principio. Lo primero es temer a Jehová. La persona que teme a Jehová es sabio, es sabio. La sabiduría va ligada al temor de Dios. Quien no tiene temor de Dios, pues le falta sabiduría. Y lo va a comprobar. Eso es interesante. La segunda, que también dice la Escritura, es la prudencia. La persona sabia es prudente, guarda sus labios
sobre todo de proferir cosas contra Dios y de decir cosas, o jurar, o prometer, o aún declarar cosas que todavía no han llegado. La prudencia espera en Dios. La segunda columna de la sabiduría podría ser la paciencia, porque la paciencia es lo que hace verdaderos sabios, dice la Escritura. Ser paciente es un elemento fundamental en la vida de los seres humanos. Leí a alguien, oí a alguien que decía que el pecado más grande que tenemos los hombres es la ansiedad, y la ansiedad es lo contrario de la paciencia. La paciencia es una virtud extraordinaria que debemos tener en cuenta nosotros. La paciencia para esperar las manifestaciones de Dios, y la paciencia para esperar los regalos de Dios, y la paciencia para esperar los tiempos de Dios. La paciencia para esperar cómo Dios puede actuar en la vida de una persona, así pasen los años, y ser transformadas. Después de muchos años de procesos, Dios ha sanado corazones, almas, cuerpos y espíritus. Pero hay que tener paciencia. La cuarta columna, la humildad. Jesús se hizo humilde siendo Dios y sirvió a los hombres siendo Dios. La soberbia, la altivez, el orgullo y la arrogancia son el cóctel para el desastre. Cuando nosotros estamos viviendo en orgullo, autosuficiencia y soberbia y altivez, estamos a punto del abismo, estamos en la esquina, vamos a caer, dice la Escritura. Así que la humildad es la cuarta columna de la sabiduría. Una quinta columna que está escrita en la Biblia es la justicia. Dios habla de nosotros como hombres justos. Los justos son los que tenemos temor a Dios, los que creemos, pero también los que caminamos de acuerdo a esos mandamientos y a esos principios de Dios. Tenemos que ser justos. El que es justo es sabio. Otra columna, la sexta columna, la comprensión. La comprensión tiene que ver con la misericordia, con la empatía, con entender los tiempos y entender también a los demás. Una persona sabia puede entender los tiempos, tanto de los que vienen como los que estamos viviendo, como los que han pasado. Pero también lo que viven los demás. Tiene una empatía particular por el sufrimiento, pero no solo el sufrimiento, sino la alegría de los demás. Acompaña al que está triste y acompaña al que está alegre también. Eso es sabio. Y la última columna de la sabiduría está en Santiago, es la bondad. Es la bondad. Jesús era bueno. Tenemos que desarrollar lo buena gente que era Jesús. Tenemos que ser buena gente. Es sabio el que es bueno, porque el que actúa con maldad, el que actúa con malicia, con insidia, le llegará la maldad. Repasemos entonces las 7 columnas que construyó la sabiduría. La primera, el temor a Jehová. La segunda, la paciencia. La segunda, la prudencia. La tercera, la paciencia. La cuarta, la justicia. La quinta, la comprensión, la humildad. Y la bondad, la última. Hay que labrar esas columnas. Si labramos las columnas, entonces estaremos caminando con sabiduría. En la Escritura, esas 7 columnas están esparcidas en los hombres de Dios de Génesis y Apocalipsis. Nos enseña mucho Dios acerca de esto. Vamos a orar y le entregamos este tiempo a Dios. Padre, gracias por bendecirnos,
por enseñarnos y edificarnos. Tu gracia esté con nosotros, nos bendigas, nos sanes, nos des descanso y nos des paz. Amén. Dios les bendiga, feliz noche.